Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente al canal de Grupo Loranca. En esta ocasión les vamos a hablar sobre el uso de la hoja electrónica desde el sistema AdminPack. Antes que nada, es importante que tengamos una empresa creada en el sistema AdminPack. Posteriormente habrá necesidad de revisar que exista un catálogo de clientes para poder, más bien vamos a sacar un estado de cuenta de lo que hemos vendido y posteriormente con base a ello vamos a calcular comisiones para los vendedores, que será del 10%. Como se pueden dar cuenta, tenemos aquí dos clientes. Posteriormente vamos a revisar que existan proveedores para que tengamos productos disponibles en el almacén. Luego ahí entonces tenemos almacén dado de alta, tenemos dos. Vamos a revisar nuestro catálogo de productos. Efectivamente tenemos dos productos. Luego entonces pasamos a revisar el catálogo de agentes para el cálculo de las comisiones. Como bien dijimos, será del 10%. Ahora bien, vamos a revisar nuestro concepto dentro del sistema y en este caso existen 5 facturas. De acuerdo a una lista de funciones que trae establecido la hoja electrónica, más bien que fue proporcionado por computación en acción, vamos a mandar a llamar todos estos datos a través de las funciones. Ahora bien, vamos a cerrar este documento y vamos a proceder a abrir la hoja electrónica desde el sistema AdminPack. Ustedes se pueden ir al menú de reportes, nos vamos hasta el final que dice hoja electrónica y aquí nosotros tenemos dado de alta como video. Es necesario que le pongan un nombre de archivo con extensión en XLS. Aquí bien nosotros ya lo tenemos, le decimos ejecutar. Ahora bien, tenemos tres pestañas que vienen por default. Vamos a ver la pestaña de parámetros. Como bien se pueden dar cuenta, la pestaña de parámetros nos muestra la empresa que vamos a editar. Si nosotros quisiéramos editar otra empresa que no fuera la que nos trae por default, que ya está aperturada en el sistema de AdminPack, vamos a decirle eliminar empresa y le decimos eliminar. Posteriormente nos vamos a la opción que dice insertar empresa para buscar la empresa que vayamos a editar. Vamos a volver a seleccionar la misma para pasar a editarla. Le decimos insertar, cerramos la ventana y le decimos modificar empresa activa. Seleccionamos y le decimos que la empresa de prueba. Ahora bien, vámonos a la pestaña que dice funciones. Como ustedes se pueden dar cuenta, el sistema AdminPack trae en su hoja electrónica este índice. Son las principales funciones para los modelos de Excel en el AdminPack. Tenemos desde acumulados de un solo catálogo, también acumulado combinado con producto y acumulado de documentos. También podemos crear una hoja electrónica para que nos muestren los catálogos desde el sistema AdminPack en Excel. En este caso vamos a hacerlo por documento. Vamos a llamar las facturas que aparecen en el sistema. Vamos a generar la comisión para estos vendedores. Ahora bien, vamos a darle clic en la opción que dice por documento. Como se pueden dar cuenta, tenemos varias opciones que nos permite editar nuestro reporte con base al documento, ya sea a nivel del documento en general o a nivel de movimiento.
A nivel de documento consiste en que extrae el dato seleccionado de un documento específico, puede ser la fecha, el RFC, la dirección, etcétera. Y del lado derecho tenemos la columna de nomenclatura, que es lo que se va a agregar como función en Excel. Y todos estos datos que aparecen entre paréntesis se van a sustituir por valores que también nos muestra nuestra hoja de funciones. Ok, vámonos a la que dice documento modelo. Todos estos datos los podemos encontrar en la misma hoja de funciones. En este caso, documento modelo nos hace referencia qué tipo de documento es, si es una remisión, si es una factura o si es una devolución. Vamos a buscar nuestra tabla de documentos, tipo de documento. Aquí está. Como se pueden dar cuenta, nosotros vamos a usar mucho el tipo de documento número 4. Corresponde a una factura, ¿vale? Pero también tenemos disponible el número 1, que es cotización, el número 2, que es pedido, el 3 son remisiones, el 4 factura, el que vamos a usar ahorita, devolución y devolución sobre remisiones. También tenemos nota de crédito, etcétera, hasta 38 tipos de documentos. Regresando al menú principal, se pueden dar cuenta que en la parte de acumulados existe catálogo de productos para saber cuáles son, las estadísticas, que es el grupo 8, para hacer un comparativo de ventas, de compras, y también, bueno, ahorita lo más usado es el documento. Ahora bien, el acumulado de conceptos, como ustedes saben, es el concepto que se crea en el Admin Pack en base a un documento modelo. Ok, a continuación le cedo la palabra a mi compañero Oscar para que les dé una explicación más detallada sobre esta pequeña introducción. Bien, antes de comenzar con el modelo que tenemos para desarrollar, sí quiero comentarles que para poder lograr con éxito el desarrollo de un reporte en Excel, es muy importante que tengamos muy claro qué es lo que queremos, para que podamos dirigirnos fácilmente hacia las funciones que tenemos que emplear para traer la información. Voy a estar haciendo un poquito de hincapié en esto, dado que sí es importante la claridad y un poquito de creatividad, ¿no? para poder lograr esto. Bien, como les decía yo, el modelo que vamos a desarrollar tiene que ver con la cobranza de la empresa y el pago de las comisiones de nuestros agentes vendedores. Para eso, bueno, en la hojita número 1, tenemos por aquí, ya lo único que hicimos fue pues dibujar las columnas del reporte que vamos a utilizar. Si ustedes se fijan en las celdas, no hay nada, no hay ninguna fórmula, no hay nada capturado aún todavía. Bien, para que nosotros podamos conocer primero que nada las facturas, o sea, si yo quiero pagar comisiones, debo de pensar que necesito información de qué facturar. Primero tengo que traer las facturas. ¿Qué son las facturas? Bueno, las facturas no son otra cosa más que documentos. Y en los modelos de Excel hay una función que nos ayuda precisamente a traer esos documentos. Aquí hemos creado un filtro
Como siempre, yo capturo lo que es capturable en el sistema, siempre lo pongo de color amarillo. Todo lo demás no es capturable, tiene funciones, tiene cosas que no podemos borrar. Entonces es importante que elijan un color para las celdas que son de captura. En este caso les digo, yo las puse amarillas. ¿Y qué es lo que estas celdas me piden? O sea, me pide una fecha inicial y una fecha final. Entonces vamos a ponerle esas fechas. Como nosotros para el ejemplito que estamos manejando solo usamos una fecha, pues le vamos a poner fecha inicial del 2015 al mismo 21 de agosto del 2015. Enseguida hay un campo que dice cliente, catálogo, código del cliente. Lo que pasa es que este reporte, si yo no le pongo nada en el código del cliente, va a traer todas las facturas que haya en ese periodo. Si yo le doy un cliente específico, entonces solamente me traerá información específicamente de ese cliente. Primero lo vamos a hacer para que nos traiga toda la documentación y una vez terminado el reporte, jugamos un poquito con él entre el cliente 1 y 2 para que vean ustedes cómo nos trae información de uno o del otro. Bien, una vez que hemos puesto ya nuestro rango de fechas, vamos a ir guardando porque ustedes saben que Excel de repente dice que se va a cerrar y nos hace cosas raras y más vale que tengamos guardado lo que vamos haciendo. Bien, para poder traer las facturas vamos a utilizar una función que se llama catálogo de documentos. Entonces me voy a las funciones y me voy a ir a la función 12 que dice desplegar documentos y catálogos. Vamos a ver, funciones de desplegar documentos y catálogos. Y por aquí buscamos catálogo de documentos. Fíjense cómo ya está aquí. Y nos dice que esta función extrae los documentos por orden cronológico. Entonces yo me voy a la parte donde dice nomenclatura, que es en sí la función que vamos a utilizar, y le vamos a dar copiar. Y la vamos a pegar. Es muy importante que cuando nosotros copiemos una función, cualquiera que sea, donde la vayamos a copiar la peguemos como valor, para que no copie formatos. Ahí ya la pegamos. Y lo primero que vamos a hacer es proceder a analizar esta función, qué es lo que nos está pidiendo para podernos traer los números de facturas que contiene la base de datos. Nos dice código documentos, dice ¿qué documento modelo utilizas? Bueno, yo les había dicho que hay una tabla dentro de las funciones que hace referencia a los documentos modelo. ¿Qué son los documentos modelo? Pues son los documentos con los que se administra una empresa, llamémosle factura, llamémosle devolución, orden de compra, cotización del cliente, lo que ustedes quieran. Cuando ustedes cargan el Admin Pack por primera vez, el Admin Pack se carga con documentos modelo. Si ustedes quieren hacer un concepto a partir de ese modelo para que se comporte en una forma distinta, esa ya será otra cosa. Pero esta siempre nos va a pedir el documento modelo. No importa que yo haya hecho un concepto a partir de la factura que el sistema ya trae, aún así nos va a traer la información. Bien, vamos a regresar a la hoja de funciones para que vean ustedes la tabla donde se encuentran los documentos modelo. Aquí están los documentos modelo. Y como verán, como yo quiero información de facturas, pues es el 4, ¿no? Entonces, vamos a regresar a nuestra hojita y vamos a empezar a sustituir lo que tiene la fórmula por datos. Entonces, si aquí me está pidiendo un documento modelo, yo voy a borrar donde dice documento modelo y lo voy a sustituir por 4. Puedo hacer eso o puedo decirle cuál es la celda que contiene ese documento. ¿Para qué me sirve esto?
Por si yo, por ejemplo, ya no quiero traer facturas, sino quiero traer remisiones, pues entonces en esa celda pongo el número 3, que son remisiones. Y entonces el sistema ya sabe que son remisiones. Ahorita, como es un modelo muy específico de cobranza y pago de comisiones, pues tiene que ver con el 4, no hay vuelta de hoja, por eso le pongo 4. Después me dice que cuál es la fecha de inicio del rango de fechas en el que yo voy a traer la información que necesito. Entonces igual vamos a sustituir fecha inicial o fecha de inicio por la celda I3. ¿Sí? Esa es la celda que contiene la fecha inicial. Voy a ponerle un valor absoluto con el objeto. No, en este caso no. No es necesario, perdón, no es necesario ponerle valor absoluto porque esta fórmula no la voy a copiar. Esta fórmula es única. Pues la vamos a dejar así. Después me dice fecha final. Y igual, sustituimos por la celda I4, que es donde se encuentra nuestra fecha final. Y luego me dice, ¿dónde está tu cliente proveedor? Ese está aquí, en la celda que sigue, en la I5. Acuérdense que les había dicho que si yo no capturo nada ahí, trae todas las facturas. Si no, traerá las facturas del cliente al que yo haga referencia. Igual, lo vamos a sustituir. Por esta celda. Y por último, voy a darle Enter a la fórmula, porque si me voy a otra hoja y le doy clic en algún lado, me va a tomar esa celda como referencia y no queremos que eso pase. Ahorita me va a marcar error porque no está terminada, pero quiero que sepan en dónde, qué quiere decir estado y en dónde está. Así como había una tabla de documentos modelo, hay una tabla de estado. ¿A qué se refiere con estado? A que si me traen las facturas canceladas, las no canceladas o todas. Vamos a ver dónde está esa tabla. Entonces me vuelvo a ir a las funciones y voy a buscar la tabla de estado. Aquí está. Tipos de, no, son tipos de estadísticas. Ya se me perdió. Fechas base. Ubicación, máximos y mínimos. Estado. Aquí están los 3 estados de un documento. El 0 es todos. El 1 es no cancelados y el 2 es cancelados. Como aquí no hay documentos cancelados, vamos a utilizar el 1. Entonces ya sabemos a qué nos vamos a referir. Entonces regreso a la hoja y sustituyo la última parte de la fórmula en donde me dice estado y le vamos a poner 1. Pero parece que no quedó el 1, ¿verdad? Ahí está. Fíjense cómo el sistema ya nos ha traído la factura 1, 2, 3, 4 y 5. Eso lo trajo de la base de datos. Si ustedes quieren verlo, rápidamente podemos consultarlo. Vamos a cerrar aquí. Y si ustedes se van a movimientos, ventas, facturas FDI, aquí tenemos las facturas 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Bien, vamos a regresar a nuestro modelo. Cuando nosotros hacemos documentos que tienen que ver con este tipo de desarrollo de traer catálogos de documentos, la fórmula queda sola en este renglón. Si se fijan, aquí está la fórmula. Este renglón normalmente lo oculto para no meterme ya con la fórmula nunca más. Ya está hecho. Entonces le decimos ocultar. Ok, y ya me queda así. Ok.
Después tenemos la parte de las series de documentos. A veces nosotros los documentos los dividimos en serie A, serie B, no sé, en alguna letra para poder tener de un mismo documento diferentes series. En este caso nosotros no usamos series. Si regresamos un poquito a la mascarilla del admin, ustedes podrán ver que tenemos aquí, como les dije, las facturas de 1 a la 5, pero no tienen serie, son facturas sin serie. Entonces, ahí no le voy a pedir que me traiga nada. Pero si esto fuera necesario, se usa exactamente la misma fórmula. Ok. Después, el documento lo que nos pide es el código del cliente. El código del cliente en AdminPack no es otra cosa más que el número o el conjunto de letras y números que distinguen a un cliente de otro. Aquí es donde empezamos razonando qué es lo que queremos y en dónde se puede encontrar. Yo creo que es muy fácil identificar que un código de un cliente está en una factura. En este caso, porque pues la factura yo le tuve que haber dicho en algún momento a qué cliente se le va yo a facturar, ¿no? Y para eso vamos a utilizar una función de documento, se llama por documentos. Vamos a regresar hasta el principio para que nos lleve a donde está la tabla de por documentos. Aquí está, es la número 9. Y si ustedes se fijan, la primera opción dice dato documento. El código de un cliente es el dato de un documento, no de un movimiento del documento, es del documento. Y entonces, aquí nos dice muy claro que extrae el dato seleccionado de un documento específico. Puede ser un RFC, la dirección, o, como vamos a hacer nosotros en este caso, el código. Vamos a copiar nuestra fórmula exactamente igual como hicimos para traer los documentos. Aquí le vamos a decir igual que la copie como valor. Ahí está ya. Y igualito, vamos a sustituir el número del documento Entonces, como yo ya tengo el número del documento, le digo que se encuentra aquí. Eso es verdad. Ahora, como yo voy a copiar la fórmula hacia abajo y hacia la derecha, para no escribirla cada vez que la voy a necesitar, sería muy tardado terminar los modelos de Excel así. Entonces sí es importante que cuenta que algunas de las fórmulas van a ser copiadas. Y para eso sirven los valores absolutos. Los valores absolutos lo que hacen en Excel es fijar una celda para que ésta sea inamovible. Pero también puedo fijar parte de esa celda. O sea, puedo fijar el número, o puedo fijar la letra, o puedo fijar ambas, ¿no? En este caso, como yo la voy a copiar hacia la derecha, le voy a decir que no me mueva la letra A. Y le ponemos su signo de pesos, que es un valor absoluto. Y para copiarla hacia abajo no hay problema, porque siempre va a hacer referencia a la misma columna. Entonces no necesito, además necesito que se mueva de la 11, 12, 13, 14 y 15. No le puedo poner valor absoluto, nada más se lo puedo poner a donde está la factura. Bien, luego nos dice número de serie. Aunque nosotros no usamos números de serie y no trajimos ninguna información de ella, es importante que le digamos de todas maneras en dónde estaría colocado ese número de serie. Y ese número de serie está en la columna B.
Y también le vamos a poner un valor absoluto a la letra B para que al momento de copiar hacia la derecha sea inamovible. Y nuevamente me vuelve a preguntar cuál es el documento modelo. Vamos a suprimir lo que dice documento modelo y nosotros ya sabemos que nuestro documento modelo es un 4. Pues le ponemos 4. Ok. Ahora me pregunta, ¿qué dato del documento quieres que aparezca en esa celda? Okay. También existe una tabla específica que nos dice cuáles son los datos de documentos que podemos extraer de la base de datos. Vamos a darle enter a la fórmula, igual me va a dar error porque no la he terminado. Y me voy, para que ustedes puedan ver cuál es la tabla de datos de documentos. Entonces me voy a ir hacia abajo. Y vamos a llegar a la tabla que dice tabla datos alfanuméricos, que en realidad son datos de documentos. Y como verán ustedes, esta tabla se divide en dos. Donde dice datos de documento se refiere a los datos que se encuentran en el encabezado de nuestro documento o en el pie de página. Y los datos de movimientos son datos que se refieren a los renglones por los cuales está integrada, en este caso, nuestra factura. Bueno, pues si nosotros queremos saber el código del cliente, sabemos que es un dato del encabezado, o sea, es un dato de documento. Y como verán ustedes aquí, el código de cliente es el número 1. Entonces sustituyo en la fórmula ese número. Dato de documento, número 1. Ahora me dice, dime cuál es la empresa. Igual nos va a mandar error porque no he terminado. Me voy a parámetros. Nuestra empresa es la número 1. Si nosotros estuviéramos haciendo un modelo consolidado, le diríamos que estaría en D2, porque este es movible. O sea, yo puedo decirle al AdminPack que se refiera a una empresa o que se refiera a otra. En este caso, como nada más nos estamos refiriendo a una, pues nada más le vamos a poner que es la número 1. Entonces sustituyo ese dato que me está pidiendo, empresa, por el número 1. Y ahí está nuestro primer código. Bien, vamos a copiar la fórmula hacia abajo para que nos traiga los diferentes clientes que hay, que solo hay 2. Ahí los tienen. Hay dos códigos del cliente 2 y tres códigos del cliente 1. Bien, nuestra siguiente celda se refiere al nombre o razón social del cliente. En realidad, la fórmula es exactamente la misma, no necesitamos volverla a escribir. Yo solamente la tengo que copiar. Entonces, lo único que le digo es copiar y pegar. Fíjense cómo nos acaba de traer el mismo dato, pero nos acaba de traer el mismo dato porque tiene un 1. Acuérdense que en la tabla de documentos el 1 es código. Lo único que tengo que cambiar es el dato. Vamos a ver la razón social en la tabla de documentos, qué número le corresponde. Y aquí lo tenemos. Razón social es el 2. Es este. Entonces lo único que tengo que hacer es sustituir ese número por un 2. Procedo a hacerlo. Lo cambiamos por 2. Y entonces sí, nos trajo la razón social del cliente. Igual, copio hacia abajo y le va a poner de qué cliente es cada factura. Bien.
Hasta aquí hemos empleado datos de documento. Ahora el reporte me está pidiendo que le diga cuál, o que extraiga de la base de datos la fecha de cada factura. Aquí ya no es lo mismo, ya no puedo usar dato de documento, aunque la fecha de la factura es una información que se encuentra en el encabezado de nuestro documento. La fecha está considerada como algo aparte y hay una función especial para fechas, entonces vamos a irla a buscar. Entonces igual regresamos al inicio de nuestra hoja para decirle que otra vez nos mande las funciones por documento, que es la 9. Y aquí vamos a buscar fecha documento. Aquí está, fecha documento. Y esta fórmula es capaz de traernos la fecha de la factura, es capaz de traernos la fecha de entrega, la fecha de vencimiento y la fecha que nosotros le pidamos, que esté dentro del encabezado de nuestra factura. Entonces vamos a decirle que copie, igual que en todas las fórmulas, que en todos los campos, la fórmula y la pegamos como valor. Ok. De la misma manera vamos a sustituir todos y cada uno de los datos que la función nos está pidiendo. Aquí, por ejemplo, nos vuelve a preguntar cuál es el número de documento y cuál es el número de serie de ese documento. Entonces vamos a suprimir esto, número de documento. Es importante que no borren las comas, si no nos va a mandar error. Y entonces yo le digo que el número se encuentra aquí. Aquí no le voy a poner valor absoluto porque esta fórmula de fechas va a ser la única vez que la voy a utilizar, no la voy a copiar en ningún lado. Y me dice que dónde se encontraría la serie de nuestro documento. Igual borramos serie y le decimos que esta se encuentra aquí. ¿Cuál es el documento modelo? Ya no lo sabemos, es el número 4. Y el siguiente dato se refiere a la fecha base. Así como nosotros en los rubros de código del cliente y razón social tuvimos la necesidad de decirle qué número tenía la información que queríamos que nos trajera, aquí le tenemos que decir qué fecha es la que queremos que nos traiga, y hay una tabla para eso. Entonces voy a proceder a ir a la tabla de fechas base. Aquí está, tabla de fechas base. Como verán ustedes, hay fechas de documento, de vencimiento, fecha de entrega, fecha de pronto pago, fecha de último interés, fecha de entrega, recepción, fecha de documento origen. En realidad la que queremos aquí nosotros es la fecha del documento, la fecha de la factura, y es la 1. Aquí está la número 1. Entonces vamos a sustituir lo que está pidiendo, fecha base 1. Y la empresa, así como lo vimos en el código del cliente y en el ¿cómo se llama? La razón social, igual le ponemos que es la empresa número 1. Le damos enter y me trae un número. ¿Por qué? Porque la celda no está configurada para fecha, lo único que tengo que hacer es configurarla. Le voy a decir que la centre y le vamos a decir que queremos fecha y le damos fecha. Ahí está, es del 21 de agosto. Y del mismo modo la copiamos hacia abajo. Fíjense que aquí nos faltó copiar las fórmulas tanto del código
como del nombre hacia abajo también lo vamos a hacer. Ahí está. Ustedes dirán, híjole, qué mal se ve que me ponga letreros y fechas inverosímiles cuando no encuentra ningún folio de factura. Esto se puede remediar fácilmente. La fecha que pone aquí de 0001-1900 se refiere a que la celda es de valor 0, pero como está configurada para fecha pone eso. Entonces lo único que le tengo que decir es que no ponga ceros. Entonces me voy a otros, y aquí le digo avanzado, y en avanzado ceros. Solucionado el problema de las fechas. Ahora, ¿qué pasa con donde dice el documento no existe? Aquí hay varias maneras de resolver este problema. O monto la fórmula, la función del AdminPack que busca en la base de datos de AdminPack dentro de una fórmula por si error, o le doy un formato condicional en donde si me dice eso lo pinte del color y así lo va a ver. Vamos a hacer la del formato condicional. Aquí me dice, bueno, tiene una fórmula. Lo que yo hago es copiar y pegar como valor arriba para que me muestre el mensaje. Ahí está el mensaje. Entonces copio el mensaje, después lo borro y le digo que en toda la hoja me voy a los formatos condicionales, le digo que quiero uno nuevo y le digo que aplicar fórmulas únicas a las celdas que contengan esta. Y aquí le vamos a decir que siempre que sea igual a este letrero, el formato que debemos de ponerle es de color azul. Espero que sea este. Ahí está. A partir de este momento, nosotros ya no vemos este tipo de mensajes. Y el reporte va tomando su forma, la forma que debe de tener, ¿no? Y así como nosotros estuvimos trayendo información que se encuentra dentro del encabezado de la factura, el importe se encuentra en el pie de página de la factura y también es un dato de documento, nada más que los importes ya se manejan en otra función distinta. Dentro del rubro de por documento hay una función que se llama importe documento, que es la que vamos a ir a traer ahorita. Vamos a las funciones, volvemos a regresar hasta el principio de nuestros pelos, de nuestras tablas, y le volvemos a dar por la 9, que es por documento, y vamos a buscar la función que se llama importe documento. Aquí está, importe documento, que nos va a traer cualquier importe que esté relacionado con las áreas de encabezado o de pie de página. Vamos a copiar la fórmula y como valor la pegamos aquí en importes. Bien, igual que en las demás vamos a ir sustituyendo la información. Para empezar nos pide el número de documento y el número de serie, igual que en todas las demás columnas que ya hemos visto.
Entonces el documento pues está aquí, perdón, el número de factura o de documento. Después vamos a decirle dónde está la celda de la serie, que esa está aquí. Y les voy a poner valores absolutos a las letras porque aquí sí voy a copiar las fórmulas hacia la derecha. Entonces vamos a ponerle valor absoluto a la A. Y valor absoluto a la B. Igual que en todos los demás, me pregunta cuál es el documento modelo. Ya sabemos que es el número 4. Factura. Y me pregunta cuál es el importe base. Voy a darle Enter, nos va a mandar error porque no está terminada, para que les enseñe yo en qué tabla se encuentran los importes base. El importe que nosotros buscamos es el importe antes de IVA y antes del total. Entonces me voy a las funciones y me voy a las tablas para buscar la tabla de importes base. Aquí la tenemos. Esta es la tabla de importes base. Y me dice que el 1 es el total. Este ya sería sumado el importe de la factura más el IVA. Este no es. El 2 me dice que es el neto. Este sería. ¿Sí? Es el número 2. Entonces sustituyo en la fórmula por el número 2. Entonces importe base 2. Sustituimos. Y la empresa, que ya sabemos que es la empresa número 1. Ahí tenemos el valor antes de IVA y antes de total de nuestra primera factura. Antes de hacer el copiado hacia abajo, lo que voy a hacer es darle formato de número para que nos separe por centenas y nos ponga 2 decimales. Me voy a número, ya están 2 decimales, nada más le digo separa las centenas. Listo. Y copiamos la fórmula hacia abajo. Como yo le dije que no mandara ceros, ya no me pone errores en las celdas. Bien. La fórmula que voy a utilizar para el IVA es exactamente la misma, nada más que el importe base cambia, ya no es el 1. Ahorita vamos a ver cuál es. Entonces, lo que puedo hacer es copiar la fórmula hacia la derecha. Como ya tiene valor absoluto A y B, no va a haber problema. Ahí está, nada más que trae el mismo importe. Vamos a ver en la tabla de importes base cuál sería el IVA. El IVA siempre es el impuesto 1. Y al impuesto 1 le corresponde el número 3. Ese es el número que le voy a poner a la función. Entonces sustituimos este 2 por un 3. Le damos Enter y ya tenemos IVA. Y copiamos hacia abajo. Ahí tenemos ya el IVA de todas nuestras facturas. Por último, va a ser el importe total. Igual copio la fórmula hacia la derecha y nada más sustituimos el importe base. Ahí me vuelve a repetir el del IVA porque no le he cambiado ese 3. Entonces vamos a ver cuál es el importe base del total. Y aquí dice total 1. Entonces le corresponde el número 1. Sustituimos el 3 por un 1. Y ya tenemos total. Bien.
ya conocemos cuál es el importe de nuestra factura, su IVA y su total. De nuestras facturas, más bien. Ok, faltaría nada más saber en qué saldo se encuentran estas facturas a estas fechas, para saber si ya fueron pagadas o no han sido pagadas, cobradas más bien. Para eso vamos a usar nosotros una función que se encuentra dentro de cálculos de clientes y proveedores. Vamos a ir a la parte inicial para ver exactamente el botón donde se encuentra. Aquí dice, miren, en la 10 dice funciones de cálculo de clientes y proveedores. Ok, me voy a funciones de cálculo de clientes y proveedores y busco saldo del documento. Aquí está, saldo del documento. Esta función nos va a proporcionar información acerca del saldo de cualquier documento. Vamos a copiarla. Y la vamos a pegar igual como valor. Y vamos a ver qué nos pide para sustituir. Antes de eso voy a guardar la información porque creo que no he guardado. Y es importante que lo hagamos. Bien. Igual que en las demás columnas, lo primero que nos pide es el número de documento. Vamos a sustituirlo por A11 y el número de serie por B11. Aquí no les voy a poner valores absolutos porque esta fórmula de saldo de documento es la única vez que la voy a utilizar. No la voy a copiar. Bien, el documento modelo ya sabemos que es el 4, que es factura. Y la fecha de corte. Aquí lo recomendable sería ponerle la fecha final, puesto que es el final de nuestro rango de fechas, a donde queremos saber en qué estatus se encuentra el saldo de nuestras facturas. Entonces le damos fecha de corte, sería esta. Aquí sí le voy a poner un valor absoluto porque voy a copiar la fórmula hacia abajo y no quiero que la celda I4 se mueva. Entonces le doy un F4 para que le ponga los dos signos de pesos, porque quiero inmovilizar tanto columna como renglón. Si yo le vuelvo a dar F4, pues me dice nada más se lo damos al renglón. Si le vuelvo a dar, nada más se lo damos a la columna. Si le vuelvo a dar a nada, y si le vuelvo a dar, se la da a los dos. Y la empresa, que ya sabemos que es la 1. Ok. En nuestra primera celda no nos da nada porque seguramente ese documento ya está cobrado. Nada más le voy a dar la configuración que requiere, que es número, que separe centenas y que nos dé 2 decimales. Y voy a copiar la fórmula hacia abajo. Fíjense cómo las facturas 2, 4 y 5 sí tienen saldo. Quiere decir que no han sido cobradas. ¿Sí? Ahorita se trata de un documento muy chiquito, pero en la realidad a veces tenemos cientos de facturas y si quisiéramos que el sistema nos diera un aviso de si esas facturas ya fueron cobradas o no para poder pagar las respectivas comisiones. En nuestra siguiente columna, la que lleva el nombre de estatus, ahí nosotros le vamos a pedir a Excel que haga un semáforo que nos avise si las facturas ya fueron cobradas o no. Aquí es muy fácil de saber porque tengo 5 facturas.
Pero suele suceder que en las empresas a veces hay varios cientos de facturas en un mes y yo necesito saber rápidamente cuáles han sido cobradas y cuáles no, para poder efectuar el pago de las comisiones correspondientes. Y para eso vamos a utilizar una función que no tiene que ver con búsqueda de información en la base de datos, sino es una función de Excel que que dadas ciertas variables nos indique si la factura ya fue cobrada o no. Y para eso vamos a usar la función sí. Es una función muy conocida, pero también muy poderosa. Y existe una modalidad de la función sí que se llama sí y, o sea, si ocurre esto y esto, haces tal cosa. Si no haces tal otra, no haces nada, ¿no? Vamos a buscar dicha función para trabajarla y ustedes vean cómo hacemos este semáforo. Me voy a las funciones y busco la función si ya está aquí. Y entonces le vamos a decir que vamos a trabajar con la modalidad y. Entonces le pongo una y, abro un paréntesis y aquí es donde voy a expresar qué es lo que quiero que se cumpla para que Excel nos indique si el documento está cobrado o no. Y entonces, para eso se requieren que se cumplan dos variables. Una es que exista factura, o sea, que A11 sea mayor que 0. Y se requiere que el saldo de la factura sea 0, o sea que I11 sea igual a 0. Si estas dos condiciones se dan, Excel tiene que poner que el documento ha sido cobrado. Si no, no hacer nada. Entonces, le ponemos A11 igual, no, perdón, mayor que 0. Y I11 igual a 0. Cierro mi paréntesis y me dice que es verdadero. Quiere decir que estas dos condiciones se están dando. Bueno, como mi prueba lógica me dice que las dos funciones se están dando, vamos a decirle que ponga cobrado. Nada más que esto va entre comillas para que podamos capturar texto. Ahí está, ya se la pone porque se está cumpliendo la condición. Y si no se cumple esa condición, no hagas nada. Se lo indico con doble comilla y le damos a aceptar. Fíjense cómo el estatus de la factura número 1 es cobrado. Voy a copiar la fórmula hacia abajo y fíjense cómo en las dos facturas que tienen saldo 0 nos pone que han sido cobradas. Y para que no exista confusión alguna, vamos a decirle que la celda de cobrado la ponga de un determinado color. Para eso voy a utilizar un formato condicional. Me voy a los formatos condicionales, le digo que quiero agregar uno, le digo que quiero aplicar formato condicional a la celda que contenga. Entonces, si nuestra celda es igual a cobrado, le vas a poner el relleno de color rojo y la letra de color blanco, negrita, para que se note bien. Así. Le damos a aceptar y fíjense cómo la celda ya se convirtió en eso porque dice cobrado. Y vamos a copiar el mismo formato en las demás celdas.
Fíjense cómo nuestro semáforo rojo indica que las facturas han sido cobradas. Bien. La siguiente columna nos pide información acerca del código del agente vendedor. Aquí nuevamente vuelvo a insistir en que debemos imaginar en dónde puedo encontrar yo el código del agente vendedor. El único lugar de donde lo puedo extraer de manera pues es el documento. El documento de la factura me indica quién es el agente vendedor, ahí está el código. Y entonces voy a pedirle la fórmula de dato documento. Vamos a ir otra vez a nuestras funciones y vamos a ir otra vez a la 9 por documento y le vamos a pedir dato documento, la fórmula que ya habíamos usado anteriormente, que la podría copiar y nada más sustituir el número de dato, pero prefiero que lo vean de manera muy clara. Igual la fórmula la vamos a pegar como valor y vamos a sustituir lo que está dentro, igual que en todas, pues vamos a tener que darle información del número de documento y el número de serie. Vamos a suprimir el número de documento y le decimos que es el A11, el número de serie, que es el B11. No les voy a dar valores absolutos puesto que no lo voy a usar nada más en esta ocasión. El documento modelo, igual ya sabemos que es el 4, que es factura. Y vamos a ver el dato. Voy a darle enter, aunque mande error. Ahorita la terminamos para ver en dónde se encuentra el código del agente. Entonces me voy a ir otra vez a la tabla de datos de documento, que en realidad aquí le llaman datos alfanuméricos. Aquí está, datos alfanuméricos, y vamos a ver cuál sería. Aquí está, el número 10 es el código del agente. Entonces lo sustituyo en la función. Dato de documento, suprimir. Número 10. Y la empresa, que ya sabemos que es la 1. Y ya nos ha traído cuál es el código de uno de nuestros agentes vendedores. Y voy a copiar la fórmula hacia abajo. Aquí, si ustedes se fijan, como la columna es muy angosta, cuando nos pone que no encontró documentos, si se fijan ahí se ve que está pintado de color azul. Se pasa a la siguiente y como que nos corta el rengloncito. Es muy fácil de arreglar esto. Seleccionamos todo y nada más le damos aquí en número y nos vamos a donde dice alineación y aquí le ponemos reducir hasta ajustar y con eso se corrige el problema. Bien, ya tenemos nuestro código de agente vendedor, pero también queremos saber el nombre. No existe ningún número dentro de la tabla de datos alfanuméricos o de datos de documento para el nombre. Pero si no lo puedo encontrar por ahí, podríamos pensar que
los datos de los agentes vendedores están dentro de los catálogos o el catálogo de agentes vendedores. Entonces podríamos pensar que es un dato de catálogo. Y el dato de catálogo me pide el código, que ya conozco. Entonces vamos a utilizar una función de catálogo. Nos vamos a las funciones, regresamos nuevamente hasta arriba. Y las 7 son datos de catálogo. Y entonces me voy a ir a donde dice dato agente. Me voy a la nomenclatura donde está la función, la copio y la pego como valor. Ahí está. Vamos a sustituirlo, vamos a pedir que es lo que nos pide. De una vez podemos ver dentro de la tabla de agentes qué número corresponde al nombre del agente. Entonces me voy a las funciones y me voy a la tabla de catálogos, que es la tabla más grande que traen las funciones. Aquí está, miren, hay datos de catálogo de clientes, de proveedores, y aquí están los de agentes. Y aquí está el nombre es el 1. Y acá están, es este 1. Ok, como ya sé cuál es, ya nada más sustituyo en la fórmula. Cuando me dice que le dé el agente, se está refiriendo al código. Como el código ya lo conozco, le digo que está aquí. Y no le pongo valor absoluto porque no la voy a volver a usar. Y el número de dato, que es el nombre, que es el 1. Y lo sustituyo por el número de dato y le pongo 1. Y la empresa ya sabemos que es la 1. Y ya me trajo el nombre de Carlos Gómez Monroy, que es el nombre de este agente vendedor. Copio la fórmula hacia abajo y obtengo los nombres de los demás. Del otro, porque en realidad son 2. Aquí me sale un nuevo letrero, un nuevo error. No error, sino que al no encontrar documento, pues manda este mensaje, que dice, el agente código, el documento no existe. Pues hacemos lo mismo. Le damos un formato condicional, lo copio, lo pego aquí y ya lo puedo copiar para no escribirlo y no correr el riesgo de equivocarme. Ya que lo copié, lo borro y le digo que en todo el documento o en toda la hoja vamos a agregar un formato condicional que tenga que ver con únicamente a las celdas que contengan, y le pongo igual a, pego lo que acabo de copiar y le digo que el formato de la letra es de color azul y le damos a aceptar. Ahí está, ya se ha pintado la letra del color, pero también el letrero, la advertencia es muy larga, entonces le vamos a decir que la ajuste. Lo selecciono todo, me voy al menú de número, me voy a alineación y le digo reducir hasta ajustar. Y de esta manera ya no se ve. Vamos a guardar. Bien, vamos a nuestra siguiente columna, que se refiere al porcentaje de comisión de cada uno de nuestros agentes vendedores. Este también es un dato de catálogo. Esto no se encuentra en ninguna de las facturas. Y como nosotros ya conocemos el código del agente, es muy sencillo, nada más vamos a buscar qué número le corresponde al porcentaje de comisión. Entonces regreso de nuevo a la tabla de catálogos en la columna de agentes y veo que dice comisión venta 3, es la número 3, aquí la podemos ver muy claramente. Entonces sustituyo en la fórmula
la número 3. Lo que voy a hacer es copiar la fórmula del nombre. Yo había dicho que no iba a volverla a usar, pero veo que sí. Y entonces le pongo un valor absoluto a la K, que es donde se encuentra el código, para que no se mueva. Y la copio. Una vez copiada, nada más cambiamos este 1 por un 3. Y obtengo el porcentaje de comisión de mi agente vendedor. Ya nada más copio la fórmula hacia abajo. Ahí. Y listo, todos tienen el 10% de comisión. Y bueno, para el cálculo de comisión o de nuestras comisiones vamos a volver a utilizar la función si para que se establezca, para que se cumpla una variable. Aquí lo que vamos a decirle es que si la celda J11 dice cobrado, entonces calcule el 10% de la comisión del importe que se encuentra en F11, que es importe antes de IVA y de total, porque no podemos pagar las comisiones sumando el IVA. El IVA es un impuesto, no tiene nada que ver con comisiones. Entonces vamos a volver a poner nuestra función si y entonces le vamos a decir si J11 es igual a cobrado, que me dice que es verdadero, entonces debes de multiplicar F9 por el 10%. F11, perdón. F11 por el 10%. En este caso serían 1,300 pesos. Si no, no hagas nada. Le damos a aceptar, nada más le vamos a dar formato de número en el sentido de que me separe centenas y 2 decimales. Ahí está. El 10% de 13,000 pues son 1,300. Y lo único que tengo que hacer es copiar mi fórmula hacia abajo. ¿Ok? De las dos facturas que fueron cobradas, AdminPack ha calculado las comisiones para estos vendedores. Y este sería la parte final en donde ya hemos desarrollado nuestro reporte. Nada más, por último, voy a pedirle que me cambie la información, que me dé información nada más de un cliente. Vamos a darle guardar, para que vean ustedes cómo me puede filtrar por cliente. Nada más vamos a ir al AdminPack para ver cómo están formados los códigos de los clientes, porque ya no me acuerdo. Ah, no, pues aquí los tengo. Es el C001 y el C002. Entonces, del mismo periodo, solamente dame información del cliente C001. Pues le ponemos C001. Y debo de apretar de manera simultánea las teclas Alt F9 para que se ejecute lo que yo le estoy pidiendo. Vamos a ver, ahí está. Fíjense cómo solamente me ha traído ya información del cliente C001. Tiene 3 facturas, en donde una está cobrada y las otras 2 no, con su respectiva cálculo de comisión del vendedor. Si yo le pido que me dé información del código C002, igual le vuelvo a dar Alt F9 para que recalcule las funciones,
igual aquí tenemos dos facturas en donde solamente la 3 ha sido cobrada con su respectiva comisión del vendedor. Y si quiero volver a ver todo, borro este código y le vuelvo a dar Alt F9 y me va a volver a traer toda la información. Ahí la tenemos ya. Con esto concluimos esta plática de este ejemplo de cómo hacer un reporte de cobranza y pago de comisiones a vendedores en Excel con información de AdminPack. Por su atención, muchas gracias.